Hallelujah. It is easy to worship in this house. Es fácil adorar en esta casa. Porque donde hay dos o tres Where there's 2 or 3 reunidos en su nombre, gathered in His name con el verdadero corazón with a true heart de adorar, of worshiping, algo tiene que suceder. something has to Las happen. cadenas se tienen que Chains caer. must be broken. Dios se tiene que mover. God has to Dios move. tiene que sanar. God has to heal. Aleluya. Hallelujah. Qué honor es estar aquí. What an honor it is to be Si here. usted estuvo conmigo en este fin de semana, deme una sonrisa para reconocerla. If you all were with me this weekend, give me a smile so I can recognize you. Aleluya. Hallelujah. Tengo algo en mi espíritu. I've got something in my spirit. Aleluya. Hay una alabanza. There's a praise. Yo quisiera cantar como las muchachas de aquí. I'd like to sing like the women here, Pero usted me invitó a mí. but you invited me. Aquí se que aguanta Here isn't la that. voz que yo tengo. You can hold on to the voice I have. Pero hay una alabanza que me llena el alma cada vez que la oigo y la escucho. There's a praise that fills my heart every time I hear it. Porque habla precisamente de alguien que ha pasado por un proceso. Because it speaks precisely of someone who has gone through a process. Y no es cierto que muchas veces nosotros And isn't it true that many times we pasamos por procesos y desiertos y pensamos que Dios está lejos? go through a process or a desert and we feel that God is far away? Que a veces Dios se siente demasiado lejos para alcanzarme. It feels like God is way too far to reach me. ¿Seré yo la única que ha pasado por eso? Am I the only one that has gone through that? ¿O habrá alguien aquí que dice, Or is there someone here he that can say, pasado por momentos donde pienso que he estado sola we've gone through moments where we thought we were alone o que he estado solo? or we're alone, Pero Dios dice presente. but God is present. Dios me persigue. He follows Dios me. me persuade. He chases Dios me me. empuja. He pushes Dios me me. alcanza. God reaches Habrá me. un Is there a testigo testimony de lo que estoy hablando. of what I'm talking about? Aleluya. Hallelujah. Alabanza dice, The praise says, cuando más lejos creo que el Señor se encuentra con tierno amor, su mano Él siempre me da. Pues Él me dijo que jamás me dejaría. Por eso creo que el Señor me sostendrá. Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra con tierno amor, su mano Él siempre me da. Pues Él me dijo que jamás me dejaría. Por eso creo que el Señor me sostendrá. Esto es lo peor que le puede pasar a alguien que no sabe cantar. the worst thing that can happen to somebody who doesn't know how to sing. Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra con tierno amor, su mano Él siempre me da. Pues Él me dijo que jamás me dejaría. Por eso creo que el Señor me sostendrá. Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra con tierno amor, su mano Él siempre me da. Pues Él me dijo que jamás me dejaría. Por eso creo que el Señor me sostendrá. Aleluya. Hallelujah. Usted ve, para que usted entienda You por qué see la razón de mi canto. That you understand the reason for my song. Cuando yo más perdida me When I encontraba, found myself most lost, cuando ya no había motivo, ni razón, ni circunstancia de mi vida, where there was no motive or circumstance for my vino life, Cristo y me salvó. Jesus came and Vino saved me. Cristo y se encontró conmigo. Jesus came and had an encounter Vino with Cristo me. y me sanó las heridas. Jesus came and Yo healed me my encontraba wounds. perdida, I found myself pero lost, Cristo me salvó. but Jesus saved ¿Habrá me. alguien aquí en este Is there día anyone here today que su historia es bien similar? that your story is very Que usted similar, estaba perdido, that you were lost, usted estaba agobiado, you were usted in estaba en pain, prueba, you were in pero trial, Cristo le rescató? but Jesus rescued you? Estoy hablando con la
gente de talking about people historia. of victory. Estoy hablando con la gente de impacto. I'm talking about people of Estoy impact. hablando con mujeres que se han encontrado con el maestro. I'm talking about women who have had an encounter ¿Habrá with the alguien que teacher. lo sabe en este Is there día? anyone who knows it today? Yo quiero que tú te pongas de pie. I'd like you to stand up on your feet. Yo quiero darle gracias al pastor y a la pastora I want to thank the pastors por la oportunidad que me conceden de estar aquí. for the opportunity you've given me to be here, Por el privilegio que me dan de poder hablar de su palabra. for the privilege you've given me to speak of His word. Dios ha sido bueno conmigo. God has been good to me. Y ahorita le explico lo que el Señor ha hecho. And later I'll explain what God has Que ha done causado que en mí no se termine el aleluya. that has caused for me not to stop my Yo quiero hallelujah. hablar del Salmo 23. I want to speak of Psalm Las 23. mujeres hablaban del Salmo 23 capítulo 5 en estos últimos 2 días. The women were talking about Psalm 23 verse 5 in these couple days. Pero hoy yo quiero continuar eso. But today I want to continue that. Hablando desde el capítulo 23 versículo 6. Speaking from chapter 23 verse 6. Usted ve la palabra de Dios continúa haciendo el impacto en nuestras vidas que necesitamos. You see that the word of God continues to make an impact in our lives, Y yo which we quiero que need. usted abra su Biblia y lea este versículo conmigo en su corazón, en su mente. I want you to open up your Bible and read this verse with me in your mind and in your heart. Salmo 23, versículo 6. Psalm 23 verse 6. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of the Lord says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ciertamente. ¿Qué dice? Surely. Me encanta la palabra en inglés. I love the English word. Ciertamente. Surely. Dígale al que está a su lado, Say to the person ciertamente next Dios to you. nos va a hablar hoy. Surely God will speak to us today. Ciertamente. Surely El bien y la misericordia your goodness and love me seguirán todos los días de mi vida. will follow me all the days of my La life. palabra de Dios no dice un The día, word of God doesn't say one day. no dice por un poquito, It doesn't say for a little dice while. que todos los días It de says mi vida. all the days of my life. Ciertamente el bien y la misericordia Surely your goodness and love me seguirán. will follow Y me. en la casa de Jehová, And I will dwell in the en house, la casa de Jehová, in the house of the Lord. moraré I will por dwell largos días. forever. Extienda su mano. Extend your hand. Mi esposo decía, levante la antena. My husband would say, lift up your antenna. Extienda su mano y dígale al Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Lift up your Nazaret, hand and say, Father, in the name of me Jesus of Nazareth, propongo a llevar esta I'm palabra. bringing this word. Lo voy a hacer con I will integridad. do so with integrity. Lo voy a hacer con respeto. I will do it with Lo voy a respect. hacer completo. I'll do it completely, Tal y como tú me lo has dado, Dios. just as you've given it to me, Lord. Háblale a tu pueblo en este día. Speak to your people today. Llévanos a otro nivel. Take us to a new No level. nos quites, Don't remove, sino que úsanos como canal de but bendición. use us as a channel of blessing. Bendice a tu sierva de manera especial. Bless your servant in a special Y way, úsala de igual manera. and use her in the Por same los way. méritos de Cristo. By the methods of El Christ. pueblo dice. The church of God Amén, says, amén. Puede tomar Amen, asiento. amen. You may be seated. Qué bueno es estar en la casa del Señor y adorar a Dios How con toda wonderful libertad. it is to be in the house of the Lord and worship Him freely. Me siento, pastores, como si estuviese en mi iglesia. I feel like as if I was in my church. De verdad que si ustedes me dicen, Really, if you say to me, siéntase como la pastora, feel like a pastor, me siento como si estuviese en mi iglesia. I feel like I'm in my church, Donde hay gente que adora al Señor con libertad. where there's people who worship God Ahí freely. el Espíritu hace algo. There, the Spirit does something. Así que le traigo saludos So I de bring- Kissimmee, Florida. Greetings from Kissimmee, Florida. Allí donde es la respuesta al frío que ustedes tienen. There is the solution to the cold you all Les have. traigo de allí saludos. I bring you greetings from there. Del copastor, el esposo de nuestra hermana Patti, Our Noé Rivera. Co-pastor, the husband of our sister Patty, Noel Y de Rivera, nuestra junta que sabe bien dónde estoy hoy. and of our board who knows where I am today. Reciba ese caluroso abrazo. Receive that warm hug. Qué bueno que la pastora no leyó mi biografía. It's a great thing the pastor didn't read my biography. Estaba ya, I was reading that. Yo estaba ansiosa por eso. Porque la realidad es que yo
yo no importo hoy. Because the reality is, I don't matter today. Nada se trata de mí. Nothing is about me. Todo se trata de Dios. It's all about God. Nada de lo que yo pueda decir Nothing I can say por fuerza humana by human strength puede impactar a can alguien. impact somebody. Todo lo que yo hable Everything I de speak palabra de Dios of the word of es la God palabra la que cambia, is the word that la que changes, transforma, that transforms, la que sana, that heals, la que liberta, that frees, la que rompe cadenas. that breaks chains. Así que es la palabra de Dios la importante. It's the word of God that's important. Y en estos días And on these days, yo no tengo las palabras humanas para describir I don't have the human words to lo describe que experimentamos Pati y yo en este retiro. what Patty and I have experienced throughout this retreat, Donde se reunieron estas mujeres para hablar acerca del ungimiento where these women gathered to talk about y anointing de cómo nuestras vidas rebosan. and how our lives overflow. Me llenó de alegría It filled me with joy entender que hay mujeres todavía en el 2026 to know that women, even in 2026, que entienden y reconocen que para poder ser victoriosas understand and recognize that in order to be victorious, tenemos que darle nuestra vida completa al Rey de Reyes y Señor de Señores. we must give our lives completely to the King of Kings and Lord of Lords. Y cuando leo y cuando entendí que estaban hablando acerca de David, And when I understood that we were talking about David, un hombre que reconocía completamente a man who fully recognized que había pasado por rechazo, he had gone through que rejection, había pasado por pruebas, he had gone through que trials, había pasado por incertidumbres, he had gone through uncertainty. que buscaban para matarle, They were looking to kill him. que desde su juventud lo habían rechazado From his youth, he had been y rejected que había sido marginado, and he had been que marginalized. aún su padre lo había pasado por alto. Even his father had disowned him. Pero que cuando escribe este capítulo But when this chapter is written, es un David que había vivido experiencia. it's a David that had lived an experience. Es un David que conocía quién era Dios. It's a David who knew who God Es un was. David que había pasado por procesos. It's a David who had gone through processes. Pero que esos procesos But those processes, no lo habían matado. they didn't kill him. No lo habían detenido. They didn't detain him. Tal vez el proceso y la prueba Perhaps the process and the trial, muchas veces se sienta difícil. many times it feels difficult. Pero yo quiero recordarle a alguien hoy. But I want to remind somebody La today, prueba en todo tiempo trials in all no es moments, para terminarte. It's not to end no you. es para acabarte. It's not to finish no you. es para matarte. It's not to kill you. La prueba es para que Dios se glorifique The en tu trial is so that vida. God can be glorified in your life. Aleluya. Hallelujah. Prueba no mató a David. Y David claramente sabía quién era Dios. David went through trials and he clearly knew who God was. Cuando veo que dice y comienza con esa palabra de ciertamente, When I see that it says, he begins with this word, surely. tengo que entender que David seguro que conocía quién era Dios. I must understand that David truly knew who God Para was. que alguien comience y diga ciertamente, For someone to begin by saying, surely, es alguien que ha pasado tiempo. is somebody who's been some time. Es alguien que ha estado de cerca. Is somebody who's been close up, Bien de cerca. very close. Tú y yo hemos estado bien de cerca. You and I have been very close. Cuando te huelo, When I smell you, hueles a café. you smell like coffee. Cuando te huelo, When I smell you, parece que te juntaste con alguien it's que like you huele a got together bustelo. with somebody who smells like bustelo. Esta me llevó a beber café. She took me to go drink coffee. Cuando me acerco a ti, When I draw close to you, pareciera como que pasaste tiempo con alguien. it's like you spent some time with somebody. Pareciera como que tu vida estaba a punto de cambiar. It's like your life was about to change. Pareciera como que te dieron un empujón. It's like somebody gave you a push. Pareciera como que el aceite se derramó sobre la cabeza. It's like the oil poured over the head. Pareciera como que se desbordó It's algo like de ella. something overflowed from her. Hemos llegado de ser desbordadas por Dios. We have come from being overflowed by God. Para entender esto que David estaba hablando, tú tienes que pasar tiempo con Dios. To understand what David's talking about, you got to spend some time with God.
David dijo, Jehová es mi pastor. David said, the Lord is my shepherd. Eso habla de que dependía de Dios. That means he depended on God. Él dijo, nada me faltará. He said, I lack nothing. Eso habla de provisión That's de about Dios. provision of God. Él dijo, confortará mi alma. He says he comforts my Eso soul. habla de sanidad. That's talking about healing. Aunque ande el valle de sombra y de muerte. Though I walk through the valley of the darkest valley, Eso habla de prueba. this speaks of Tú trial. unges mi cabeza con aceite. You anoint my head with Eso oil. habla de restauración. That speaks of Mi restoration. copa está rebosando. My cup overflows. Eso habla de abundancia. That speaks of abundance. Y a mí me parece que esta iglesia está pasando y ha pasado por todas estas etapas. And it seems to me that this church has gone through every one of these Y stages. se encuentra en la etapa de abundancia. And they find themselves in the stage of Se abundance. encuentra en la etapa donde el aceite, They find themselves in the donde anointing el oil, vino where está en el borde de la copa. the wine is on the edge of the Y cup. hoy Dios está a punto de desbordar And la today, copa. God is ready to overflow Hoy that Dios cup. está a punto de abrirte la mente God is ready to open your y mind de hacerte entender su propósito. and help you understand his purpose. Entonces de momento David incluye diciendo que David- después de todo esto, David continues by saying, after all of this, después del proceso, after the process, después de la prueba, after the trial, después de la incertidumbre, after the uncertainty, tú vas a estar bien. you'll be okay. Después de la incertidumbre, After the uncertainty, Dios va a hacer algo God's grande. gonna do something great. No vas a estar sola. You're not gonna be Tú alone. no vas a estar solo. You won't be alone. Porque en el fin de semana le hablamos a mujeres. Because in this weekend we talk to women, Pero hoy yo vengo a hablarle a la iglesia. but today I came to talk to the Hoy yo church. vengo a hablarle a hombres y a mujeres. Today I came to talk to men and Que women. después de tu proceso, That after your que process, después de tu prueba, after your trial, eso no termina ahí. that doesn't end there. Cuando tú comiences a caminar When you start walking en el propósito y en el desborde de Dios, in the purpose and in the overflow of God, algo comienza a suceder en tu something vida. starts to happen in your life. Ya no comienzas a caminar solo. You're no longer walking alone. Ya no caminas como que si la tristeza te persigue. You don't walk like sadness follows you. Ya no caminas como que la prueba te persigue. You don't walk like the problem is following Ya no you. caminas como que el dolor te persigue. You no longer walk like the pain No follows you. caminas como que la enfermedad es lo único que te persigue. You don't walk like the sickness is the only thing following you. Dios está cambiando lo que te persigue a God ti. is changing what is following Ahora you. no te persigue la prueba. Now trials are not following Ahora el you. bien y la misericordia Now te the persiguen. goodness and the love follow you. El versículo 6 es la conclusión de alguien que sobrevivió el valle. It's the verse 6 is the conclusion of someone who survived the valley. Habrá alguien que ha sobrevivido el valle Is en there el día anybody de who hoy, survived the valley today? que ha sobrevivido la prueba. Who survived the trial? Yo no vengo con esa revelación espiritual en el día de hoy. I don't come with that spiritual revelation today. Yo sé que ustedes han sobrevivido pruebas. I know you survived Yo trials. sé que ustedes han sobrevivido transición. I know you survived transitions. Pero déjame decirte algo, iglesia. But let me tell you something, El church. bien y la misericordia te persiguen. Goodness and love follow you. Dios está hablando de una iglesia que sabe God is speaking to a church that quién knows es su Dios, Who is their quién God? es su Señor, Who is their Lord? aquel que sabe quién es su Dios. they who know who their God is. No se puede quedar callado. They cannot remain silent. Aquel que sabe quién es su Dios Those who know who their God is sabe levantar bandera. knows how to lift up a flag. Aquel que sabe quién es su Dios The one who knows who their God is sabe de dónde viene su provisión. knows where their provision is ¿Dónde from. están los que conocen la Where provisión are de those Dios? who know of the provision of God? David no está hablando desde la teoría. I'm speaking of theory. David está David is not hablando speaking desde of- un proceso. David isn't speaking of theory, he's speaking of a Y process. solamente aprendimos en este fin de semana que los que pasan por proceso And what we learned this weekend is that those who go through process saben que Dios está obrando. know that God is working. Que aún en el silencio That even in the silence,
Impactó tanto algo que vimos en el día de ayer. Something impacted me so much that we saw yesterday. Después de haber traído la reflexión o el taller, After bringing the workshop or the reflection, hubo como un silencio there was like a silence dentro, alrededor de las mujeres que estábamos allí. around the women who were there. Y me impactó porque es inusual It impacted me because it's so unusual que la gente se sienta seguro en el medio del silencio. that people feel comfort in the midst of silence. Eso es bien inusual, nos intranquila el silencio. That's very unusual. A silence makes us anxious. Pero hay algo que sucede cuando el pueblo de Dios sabe entrar en silencio de Dios. But there's something that happens when the people know how to enter in the silence of God. Cuando sabemos identificar lo que es ruido y lo que es Dios hablando. Where we know how to identify what's noise and what's God speaking. Cuando sabemos identificar que Dios quiere procesarnos y pasarnos a un nuevo nivel. Where we know how to identify when God wants to process us and take us to a new level. Casi siempre eso sucede That always happens en el momento del silencio. in the moment of silence. Cuando tú estás a solas con Dios. When you're alone with God. El silencio, The David silence. había pasado por el silencio. David had gone through that silence. Y había reconocido, hoy Dios está conmigo. And he recognized, today God is with me. David había hablado, estaba hablando de proceso. David was talking about process. Dice ciertamente. He says, surely. No dice tal vez. He doesn't say maybe. No dice ojalá. He doesn't say if only. No cruzó los dedos y dijo ojalá. He didn't cross his fingers and say, oh, if only. Sino que dice ciertamente. But rather he says, surely. Esto no era una emoción pasajera. This wasn't a passing by emotion. Esto era una convicción. This was a conviction. David no estaba hablando de lo que sentía. David wasn't talking about what he felt. Estaba hablando de lo que había vivido. He was talking con about what he Dios. had lived with Alguien God. puede adorarle en esta hora. Can somebody worship him today? La palabra ciertamente la Biblia introduce una verdad firme. The word surely introduces a firm truth. Establece una realidad. It establishes a reality. Algo que saca la duda. Something that removes No doubt. es un deseo. It's not a desire. Es una seguridad. It's a sureness. Ciertamente Dios está conmigo. Surely God is with me. Ciertamente Dios está aquí. Surely God is Ciertamente here. Él te quiere bendecir. Surely He wants to bless Ciertamente Él you. se pasea en medio de los santos. Surely He moves among the saints. Ciertamente Él está con la iglesia. Surely He is with the church. Despertó, dice la Biblia, The Bible says, a entender que Dios era el que estaba con él. and it was an understanding that God was with him. Cuando pienso lo cierto de la presencia de Dios en nuestras vidas, When I think about the sureness of God's presence in our lives, y cuántas veces nosotros hemos pasado por pruebas y por luchas, and how many times we've gone through trials and battles, que pensamos que Dios no está presente, and we think God isn't present, y de repente aparece Dios obrando a nuestro favor. and suddenly God appears working in our favor. Ese es el ciertamente. That's the surely. Tal vez usted pregunta o dice, Maybe you ask or say, ¿qué sabrá esta mujer de lo que es ciertamente what con does Dios? this woman know about what it means to be surely Pero with yo God? compartía con las mujeres en este fin de semana But I shared with the women this weekend que lo que les hablaba no venía de algo que había leído, that what I was talking about didn't come from something I had just read, sino de algo que yo había vivido. but rather something I lived. Viví abuso, maltrato, negligencia y abandono. I lived abuse, mistreatment, negligence, and abandonment. Viví la muerte de mi esposo. En esta próxima semana se cumplen 4 años. I lived the death of my husband, and this next week it's going to be 4 years. Viví el ver la iglesia I lived- sufrir la pérdida de un pastor. Watching the church suffer the loss of a pastor. Viví el rechazo de una comunidad que decía, I lived the rejection of a community that said, una mujer no puede ser pastora. a woman can't be a pastor. Dios reprenda al diablo. May God rebuke the Dios devil. usa a quien Él quiere. The Lord uses como who He Él wants, quiere, how He cuando wants, Él quiere. when He wants. Y se pueden levantar muchos. And many can be lifted up Hablar en contra de lo que Dios tiene para ti. to speak against what God has for Pero you. déjame decirte, iglesia, But let me tell you, no church, importa lo que otros it digan. doesn't matter what anybody No says. importa lo que otros señalen. It doesn't matter what anybody picks No out. importa lo que otros puedan hacer. It doesn't matter what anybody can Lo do. que Dios dijo va a ser. What God said He Lo will que do. Dios habló se va a What God cumplir. spoke will be Dios va a fulfilled. abrir camino God will open up a en path medio del desierto. In the midst of the desert. Cuando murió
murió mi esposo, yo pensé, amado pastor, que me moría. When my husband died, I thought I was going to die. Que pensaba de momento y llegué a decirlo. I thought all of a sudden, and I got to saying it. Dios tiene que haberse confundido de pastor, se llevó al pastor equivocado. God must have gotten confused. He took the wrong pastor. Después que mi esposo muera a los 7 meses, After my husband died, 7 months, vino un huracán a hurricane que came arropó el estado de la Florida that wrapped up the state of Florida, y destruyó nuestro templo, and it destroyed our building, dejándolo de una manera que no podíamos ni entrar al edificio. leaving it in such a way that we couldn't even enter the building. Yo no sé de construcción. I don't know about construction. Ella sabe de She construcción, knows about construction, pero yo no sé de but I don't construcción. know about construction. Yo no sabía si había que poner las paredes primero o I didn't vamos a know. poner la alfombra linda y bonita como a mí me gusta. I didn't know if we should put the walls up first or put the rug nicely how I like it. Yo no sabía a quién buscar para ayudar. I didn't know how to look for who to help. No sabía de dónde iban a venir las finanzas. I didn't know where the finances were No going to come from. sabía qué era lo que íbamos a hacer para dar servicio. I didn't know what we were going to do for service. Yo pensaba que la iglesia se vaciaba. I thought the church would get empty. Yo pensaba que los hermanos iban a arrancar para otro lado. I thought the brothers and sisters would take off for another place. Pero algo sucede cuando entendemos que el bien y la misericordia nos persiguen. But something happens when we understand that goodness and love Y que follow Dios us. no se equivoca en lo que hace. And that God doesn't make mistakes when He A los does. 7 meses se destruyó el templo. 7 months later, the temple was destroyed. Pensábamos que íbamos a estar meses sin poder entrar. We thought we were going to be months without going in. Pero el bien y la misericordia nos persiguieron y nos alcanzaron. But goodness and love followed us and reached Y de us. momento And suddenly, comenzaron a llover las lluvias de bendición. the blessings and it came like rain. Hermanos que yo no sabía que sabían hacer cosas, comenzaron a hacerlas. Brothers and sisters who didn't know how to do things started to do them. Dios comenzó a enviar bendición del norte, del sur, del este y del oeste. God began to send blessings from the north, the south, the east, and the west. Dios comenzó a hablarnos a nuestra vida. God started to speak to our lives. No había oración, amado pastor, There was prayer. que no pronunciáramos de la boca. There wasn't a prayer that we Que pronounced from Dios our ya no mouth. tuviese enviado la contestación a esa petición. God hadn't already answered and given a response to that Lo que request. pedíamos, What we asked Dios for, lo proveía. God provided En it. cierta ocasión, In some occasions, cuando ya habíamos arreglado las paredes, when we had fixed up the walls, yo veía que el piso de cemento y la plata y el altar, I saw that the cement floor and the altar sin alfombra. without a Y yo rug. decía, ¿cómo vamos a hacer? And I said, what will we do? No tenemos los medios para poder subgastar el costo de una alfombra. We don't have the methods to put down a rug. Eso sucedió a las 4 de la mañana. That happened at 4 in the morning. A las 4 de la mañana comencé en el altar a orar al Señor. At 4 in the morning, I started praying to A the las Lord. 12 del día 12 se noon, apareció un delegado a la iglesia. a delegate arrived to the church. 4 o 5 hombres 4 or 5 men con un cheque de $5,000. with a check for $5,000. Esto es para bendecir la This is to iglesia. bless the church. Cuando vamos a ver lo que nos estaban cobrando para la alfombra, When we go to see what the cost of the rug was, $5,000. $5,000. Al otro día ya la alfombra estaba comprada. the next day the rug was Y purchased. comenzamos a edificar casa a Jehová. And we began to edify a house for the Lord. Porque el bien Because y the la goodness misericordia and the love persiguen a follow los hijos The de children Dios. of God. Vemos We see ejemplos the examples en la Biblia. in the Bible. Génesis 28:16. Genesis 28, Dice, y 16. despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente. It says that Jacob awoke and said, surely. Jacob sabía quién era Dios. Jacob knew who God was. Escucha, mi iglesia. Listen, church. Para tú esperar algo de Dios tienes que saber quién es Él. In order for you to wait on God, you need to know who He is. Escucha, mi iglesia. Listen, church. Para tú esperar el milagro de Dios, tú tienes que saber quién es el Dios del milagro. If you're waiting on a miracle, you need to know who's the God of the miracle. Escucha, mi iglesia. Listen, Para church. aquel que está orando por un hijo que está perdido. For one who's praying for a Para lost aquel que son. está orando por el esposo que no le sirve a Dios. For the one who's praying for the husband who Para doesn't aquel serve que está God. orando por un familiar. For the one who's praying for a family Si tú member. quieres ver a tu familiar aquí, If you want to see a family tú member tienes here, que conocer al Dios you que need salva. to know the God
God that y saves que restaura la and vida. that restores lives. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades And Isaiah 54:3 says, surely he took on our y illnesses sufrió nuestros dolores. and he suffered our El wounds. profeta ciertamente sabía quién era Surely Dios. the prophet knew who God Habrá alguien was. que conoce quién es el Dios verdadero. Is there anyone who knows who the true God is? La palabra seguirán The word follow en hebreo In es Hebrew. radab. is radab. Significa perseguir. It means to follow. Significa alcanzar. It means to chase. Significa ir detrás con intención. It means to chase with La intention. palabra no dice que el bien y la misericordia me acompañarían. It didn't say that goodness and love would follow, Dice would que el bien y la accompany me. que dice que el bien y la misericordia me persiguen. It says that the goodness and love will chase me. Perseguir significa ir detrás de alguien con intención. To follow means to chase someone with intention. No detenerse hasta alcanzarlo. Not stopping until reaching. Seguir de cerca con intención. But continue closely with Con intention. propósito. With purpose. No es algo pasivo. It's not a passive Es thing. algo activo. It's an active thing. Alguien sabe que nuestro Dios es un Dios activo. Does someone know that God is an active Alguien lo God? tiene que saber. Somebody's got to know it. Usted ha visto ese Dios activo Have en you esta seen that casa. God active in this church? Acompañar es ir al lado. To accompany means alongside. Ella ha ido al lado, me ha acompañado en este proceso. He has gone and accompanied me in this De process forma pasiva. in a passive Sin manner necesariamente intervenir. without intervening Pero necessarily. perseguir. But to follow. Perseguir es detrás. Follow is to go behind. Perseguir es ir con intención. It's to go with intention. Perseguir es ir con enfoque. It's to go with focus. Es con determinación de alcanzar algo. It's with a determination to reach Es something. que cuando Dios me ve, When God sees me, no tan solo me quiere acompañar, He doesn't just want to accompany me, sino que me quiere alcanzar. but rather He wants to Y reach se me. quiere involucrar en mi vida. And He wants to get involved in Y my se life. quiere meter dentro de mí. And He wants to go y within quiere me. producir un resultado. And He wants to produce a result. No, yo no soy la misma mujer de hace 4 años atrás. I'm not the same woman I was 4 years ago. Para aquel que conociera a mi esposo, For the sabe, ones who know my husband, knew my husband, cuando know. usted mira mi teléfono, When you look at my phone, yo no era Carmencita. I wasn't Carmencita. Yo era la novia bella. I was the beautiful bride. Yo nunca le decía Carlos a él. I never called him Carlos. Él era mi novio. He was my Él era mi groom. amigo. He was my friend. Éramos compañeros de ministerio. We were ministry companions. Teníamos llamado y propósito de Dios. We had a calling and a purpose of God. Lo conocí a los 14 años. I met him at 14 years old. Cuando lo vi me enamoré de When I él. saw him, I fell in love with him. Era como David. It was like David, Rubio, con ojos claros. blonde with light eyes. Era bello. He was beautiful. Y me enamoré de And I él. fell in love with him. A los 17 años me At casé. 17 years old, I got married. Prometí amarlo hasta que la muerte nos separara. I promised to marry him until death do us Prometí part. cuidar de I él. promised to care for Para him. mí no era una carga. For me, it wasn't a burden. Para mí era un honor cuidar was del hombre de An Dios. honor to care for the man of Cuando God. Dios nos llamó al pastorado, When the Lord called us to yo no pastorship, podía creerlo. I couldn't believe Que it. Él me escogiera a mí That He would choose me para cuidar del hombre de to Dios. care for the man of God. Así que yo lo cogí como una asignación divina. So I took it like a divine assignment. Era un momento que yo también adoraba al Señor. It was a moment I also worshiped the Lord. Lo que no me había dado cuenta What era I didn't realize que en los was 32 años que llevábamos casados, that in the 32 years we were married, Dios tenía un propósito para mí también. God also had a purpose for Y me. en esos 32 años aprendí And in those 32 years I learned que el amor de Dios es verdadero. that God's love is real. Que Dios tiene propósito con la mujer. God has a purpose with women. Que Dios tiene propósito con la mujer. God has a purpose with Que Dios women. tiene propósito con la mujer. That God has a purpose with Que women. Dios tiene propósito. That God has a Y purpose. que Él levanta. And that He lifts up. Yo no soy de las que predico poder de mujer. I'm not the one who preaches women power. No soy de las que creo en el poder de la mujer y el feminismo. I'm not the one who believes in women power and feminism. Pero yo también creo But I also believe que Dios no llama a un plan B, sino que llama al plan A. that God doesn't call us a plan B, He calls a plan Y que A. yo no soy plan B de Dios. And I'm not a plan B of Yo no God. estoy aquí porque Ramón y Pedro y Pancho y Jacobo no vinieron. I'm not here because Ramon and Pancho and Pedro couldn't arrive. Yo estoy aquí porque Carmencita Dios la llamó. I'm here because Carmencita was called Y by dijo, te God. necesito, mija.
He ven said, para I acá. need you, come over here. Por eso estoy aquí That's hoy. why I'm here Y en today. esos 32 años aprendí quién era And in those Dios. 32 years, I learned who God was. Así que cuando Dios decide llevarse a mi esposo, So when God decides to take my husband, yo decía, Señor, I said, Lord, recuerdo caminar en el día después que se lo llevó. I remember walking the day after he took him. No sabía si ir para el norte, el sur, el este o el oeste. I didn't know whether to go north, south, east, or west. Me sentía perdida. I felt lost. Porque para mí, uno Because- se casa y uno no espera ni morirse nunca. To me, you get married and you never expect to die. Es más, hablábamos de morirnos juntos. Si el Señor nos llevara a los dos a la misma vez. We would talk about dying together if God would take us together at the same Y time. recuerdo, amados, And I remember, brothers and en sisters, mi carro a punto de coger algo para comer porque ya no había ni comido. in my car about to grab something to eat because I hadn't even eaten. Decirle al Señor, I said to the Lord, Señor, necesito que vengas Lord, I need you to come y te sientes aquí. and sit right here Y me expliques, Señor. and explain to me, Y Lord, me ayudes a procesar and esto. help me process Y this. sabe lo que a mí me trajo esperanza. And you know what brought me hope? Saber que yo no andaba en esto sola. Knowing that I wasn't going through this Saber que alone. Dios estaba conmigo. Knowing that God was with Saber me. que Dios está contigo, iglesia. Knowing that God is with Es you, lo que church. te va a llevar al otro nivel de lo que Dios quiere It's para what's going ti. to take you to the next level of what God has Toda for you. prueba que tú cruzas Every trial you es cross para llevarte a un nuevo nivel. is to take you to the next Es level. para alcanzar un nuevo propósito. It's to reach a new purpose. Es para sanarte y It's to empujarte. heal you and push Alguien you. tiene que entenderlo. Somebody's got to understand it. David sabía quién David era knew Dios. who God was. Hay personas que han vivido perseguidas por el dolor. There's people who have been followed by pain. Hay personas que han vivido perseguidas por el rechazo. There's people who have been living followed by rejection. Escúchame, hay personas que han vivido con la vida perseguidas por la culpa. Listen to me. There's people who have lived their life Por persecuted un by guilt, pasado que los atormenta. by a past that torments them. Anoche hablaba con la copastora y le decía, Last night I was speaking to the co-pastor and I no said, todos los pasados a que nos aferramos son malos. not every past that we grab a hold to is bad. ¿Puedo bajarme, pastor? Le decía, no todos los pasados a los que nos aferramos son malos. Not every past that we grab a hold to is bad. Hay pasados que son bien buenos que There's- tenemos que soltar. Pasts that are really good that we got to let them go. Habrá alguien que me está escuchando. Is there somebody who's hearing me? A veces nos aferramos a pasados malos Sometimes we hold on to bad que nos pasts aguantan porque el dolor es demasiado y pensamos en eso y nos arropa y no podemos avanzar. that hold us back and they wrap us up and we can't even advance. Pero hay momentos But there's moments que hay pasados buenos that there's good pasts que no nos dejan crecer that they don't allow us to grow porque vivimos todavía en ese pasado. because we still live in that Y past. Dios nos está diciendo, And God is saying to us, ese pasado fue bueno, that past was good. pero si te quedas But ahí, if you stay no there, vas a disfrutar lo que You're Dios not gonna tiene enjoy para what God nosotros. has for us. Ese pasado fue grande. That past was great. Ese pasado tiene historia. That past has Ese history. pasado tiene camino. That past Pero is Dios running. quiere llevar a esta iglesia But God wants to take a this un church nuevo caminar to a en new él. walk in Him. Iglesia, Church, prepárate. Get ready. Yo no conocí a su papá, I didn't meet your father, pero creo que lo conozco. but I feel like I know him. Porque si el reflejo del amor de estas mujeres hacia su padre Because if the reflection of these women towards es your lo que father esta iglesia toda siente, is what all of this church feels, ese hombre fue amado. that man was loved. Ese hombre fue querido. That man was believed. Yo le decía a ella, yo lo tengo que I conocer. said yesterday, I gotta meet him Porque le dicen el obispo. because they call him the bishop. El obispo Bishop fue un hombre bien amado y respetado. was a very loved and respected Pero man. prepárate, pastor. But get ready, pastor. Prepárate, iglesia. Get ready, church. Porque aquí no está el obispo. Because the bishop isn't here. ¿Cómo se llamaba? Joel. El obispo Joel. Bishop Joel. Aquí no está el obispo Joel. Bishop Joel isn't here. Porque el obispo Joel cumplió un propósito en esta casa. Because Bishop Joel fulfilled a purpose in El this obispo house. Joel cumplió un propósito. Bishop Joel fulfilled a Y purpose. eso no lo podemos borrar. And we can't erase that. Eso está en el DNA de esta That's iglesia. part of the DNA of the church. Está en la alfombra. It's in the Está rug. en las bancas. It's in the Está en la pews. silla. It's in the Está en chairs. el pastor. It's in the Está en pastor. los líderes. It's in the leaders. Está en todo lo que sucede It's aquí. in everything that Pero happens. iglesia, prepárate. But church, get ready. Iglesia, levántate. Church,
Iglesia, Church, lo que está a punto de what's suceder, about to el happen? obispo no lo podía cumplir. The bishop could not fulfill Pero it. Dios But ha God traído has a brought la To iglesia. the church, Dios ha señalado para He aquí has pointed a out un here hombre con visión. a man with a vision. Escucha mi iglesia. Listen, church, Yo quiero que tú sepas que nada de eso está en mi bosquejo. I want you to know that none of Escúchame, iglesia. Listen, church. Que lo que Dios va a comenzar a hacer, what God will begin to do, hay que creerle a Dios. You gotta believe in hay God. que esperar en Él. You gotta wait on God. Hay que ponerse la falda y los pantalones you gotta put on your skirt and bien pants. ajustadito. Very well adjusted. Porque Dios Because está a punto de sorprender a la iglesia. God is about to surprise the church. No es el obispo. No, it's not the bishop. Y muchas veces a nosotros pastores, And many times us as yo pastors, hablaba esto con usted. I talked about this with you. Muchas veces a nosotros Many times we, pareciera como que nos malinterpretan o nos juzgan mal. it seems like they misinterpret or judge us. Pareciera, pastor, como que lo que tengo para dar no es suficiente. It feels like what I have to give you isn't enough. Pareciera, pastor, que como lo que Dios nos ha dado para ver y visión, como que no fuera suficientemente grande. It's like what God has given us as a vision is not big enough. Yo no sé si usted, pastor, I don't know about you, pastor, pero a mí me llenaba el corazón de temor. but I was filled with fear. Yo no soy Carlos. I'm not Carlos. Yo no soy él. I'm not him. No hablo como I don't él. talk No like him. camino como I don't él. walk like No him. pienso como I él. don't think No like him. predico como I don't él. preach like No him. canto como I don't él. sing like him. Pero Dios no quería un Carlos. But God didn't want a Dios quería Carlos. una Carmencita. He wanted a Carmencita. Dios no quería un obispo He didn't want Joel. a Bishop Dios Joel. le ha marcado, The Lord has pastora. marked him. Es un horror pensar. It's an honor to think. Es un error Oh, pensar it's an error to think que Dios se llevó el pastor equivocado. that God took the wrong pastor. Es un error pensar It's a mistake to think que si las cosas fueran como antes. that if things were like before, Es un error pensar. it's a mistake to think, Espérate, las cosas están cambiando demasiado. well, things are changing too much. Espérate, esto no se ve. This doesn't seem, No huele igual. It doesn't smell the no same. sabe igual. It doesn't taste the como same. que algo ha cambiado. It's like something's changed. Espérate un momento. Wait a minute. Esto me está incomodando This un is making poco. me uncomfortable. Es que todos los cambios que están surgiendo. All the changes that are happening. Es que todo lo que está sucediendo. Everything that's Esto happening. como que me está incomodando It's like un making me poco. uncomfortable, Pero babe. yo necesito decirle But a I need alguien to say to hoy. somebody today, Es mejor que te acomodes. better get comfortable. Porque Dios está a because punto de God is about obrar. to open. Alguien tiene que escuchar esto Somebody's hoy. got to hear this today. Lo que Dios tiene para esta casa es What God has for grande. this church is great. Despierta y escucha la voz Wake de up and hear the Dios. voice of Lo God. que Dios tiene para esta casa What es God has for this church is grande. great. Yo pensaba que me moría. I thought I was going to die. Yo pensaba que no era suficiente. I thought I wasn't enough. Estoy desesperada, pastora. I was desperate, Yo pastor. pensaba que yo no podía. I thought I couldn't do que yo it. no podía hablar. I couldn't speak. Cuando la gente decía, When people would say, hermano, no le viendo, mi copastora está aquí. my co-pastor is here. Cuando I don't recibí lie. la llamada de teléfono. When I received the phone call, ¿Cuándo usted va a traer un hombre a esta iglesia? when are you going to bring a man to the church? Habían pasado 2 o 3 semanas de la muerte de mi It was esposo. 2 or 3 weeks after the death ¿Cuándo of my tú vas a husband. traer un hombre? When will you bring a Yo man? no podía creer lo que estaba escuchando por teléfono. I couldn't believe what I was hearing on the phone. Y yo le decía a esta mujer con su familia ahí. I would say to this woman with her family here, Porque me dijo, Because she said, aquí está mi esposo y mis hijos. my husband and my children Y are here. estamos queriendo saber cuándo usted va a traer al próximo pastor. And we want to know when you're going to bring the next Yo le pastor. dije a esta hermana, And I said to the sister, hermana, para yo traer un hombre a esta iglesia, sister, for me to bring a yo man to tengo this que church, o retirarme de lo que Dios quiere que yo I haga, must either retire from what God wants me o to do, casarme para que usted esté contenta. or get married so you can be Y happy. yo no me voy a casar para que usted esté And I'm not contenta. going to get married so you can Yo be me voy happy. a casar el día que me case. I'll get married the day I get Porque married. Dios me permita Because amar otra God vez. allows me to Pero love no again. para que tú estés contenta. But not so you can be happy. La hermana se fue de la iglesia con toda su familia. The sister left the church with her whole family. Pregúnteme si la he llorado. Ask me if I've cried over her. No. No. Me entró un
una ira santa. I got a holy Y rage. fui a mi casa y busqué los zapatos de mi esposo. I went to my house and I got my husband's Y shoes. le enseñé los zapatos And a I la showed iglesia. my husband's shoes to the church. ¿Cuánto yo quisiera tener unos zapatos de hombre ahora mismo aquí en la How I mano? wish I had a men's shoes here in my hand. Le enseñé los zapatos. I showed my shoes A la him iglesia his y le shoes dije, to the church, and I said, Estos zapatos these shoes, eran de Carlos Antonio Figueroa. they were from Carlos Antonio Figueroa. Estos zapatos These shoes, bautizaron. they baptized. Estos zapatos casaron. These shoes married Estos people. zapatos aconsejaron. These shoes counseled Estos zapatos lideraron. These shoes were Estos leaders. zapatos acompañaron. These shoes Pero accompanied. estos no son mis zapatos. But these are not Yo my shoes. uso tacones. I use heels. Yo uso zapatos altos. I use tall shoes. Estos zapatos no me These are not the sirven. shoes that fit me. Así como el pastor no puede usar mis tacones. Just like the pastor couldn't Porque use my bien heels gracioso que se vería. because they would look very funny. Así tampoco yo podía usar los de mi esposo. Nor could I use the ones of my Porque husband. Dios trae visión nueva. Because God brought a new Aceite vision, fresco. fresh oil. Y fíjense que no era que él no tenía unción. And notice that it's not that he didn't have Mi anointing. esposo era un hombre de Dios. He was a man of God. My husband was a man of God. Tenía un ojo espiritual. He had a spiritual eye Y tenía un amor. and he had some love. Él abrazaba a todo el mundo. He hugged everybody Y amaba con un amor and he divino. loved with such a divine love. Y yo And I era la hormiguita detrás de él. was like the little ant behind him. Yo le decía a él, todo el mundo te ama porque tú siempre estás abrazando y yo soy la que estoy aquí haciendo todas estas cosas. Everybody loves you because you're the one that's always hugging, but I'm the one behind you doing things. A mí no me van a amar They're not gonna como love te me aman a ti. like they love you. A mí no me van a ver They're como not te gonna ven a see me ti. the way they see you. Pero Dios me dio el privilegio de esas últimas semanas But the Lord gave me the privilege of those last weeks donde mi esposo se sentaba conmigo a la mesa where my husband would sit with me at the table y me decía, Carmencita, ven, and he would say, Carmencita, come. esto es así. This works like this. Arréglate esto aquí. You fix this over here. Lo sentía como que si Dios mismo se sentara I conmigo felt like God y me himself was educara. sitting with me and educating me. Lo que tu padre ha depositado en ti, What your eso father no has se deposited in pierde you, nunca. that will never be lost. Lo que tu padre ha depositado en esta iglesia, What eso your father nunca has se va a deposited in this church, it will never be olvidar. Pero forgotten. déjame decirte algo, But let me pastor. tell you something, El pastor. depósito de aceite fresco sobre tu The fresh cabeza, deposit over your head eso no of viene de oil. tu papá. It doesn't come from Eso your viene father. de Dios. It comes from God. Si hay alguien aquí, ojalá que no. If there's someone here, Si hay alguien aquí que ha pensado si el obispo regresara, if there's someone here, if only not, that they were hoping that Bishop would return. te reprendo en el I nombre rebuke you in del the name Señor. of Jesus. Si hay alguien aquí que de momento ha pensado, If there's somebody here who has thought for a es que el moment, obispo nunca lo hubiese hecho de esa Bishop would manera. have never done it this way. Yo te digo, prepárate, te vas a asustar aún más cuando tú escuches lo que Dios va a hacer. I say get ready, you're going to be shocked when you find out what God's going to do. Prepárate. I say get ready. Porque van a haber muchas campanazas aquí Because en there's esta going to be lots of bell iglesia. ringing in this church. Van a haber muchos que van a tener que tocar la There will campana. be many that need to ring the church Porque son bell. muchos los que van a venir a esta Because casa. many will come to this house. Usted se sorprende de los 300. You'll be surprised by the 300. Prepárate, iglesia. Get ready, church. Porque lo que Dios está a punto de hacer, Because what God is about to do, tú no lo vas a entender. you're not going to understand it. El bien te persigue. Goodness follows you. El bien habla del favor de Dios, de la provisión. Goodness is the provision and the goodness of God. El bien habla de puertas abiertas. Goodness speaks of open doors. El bien habla de lo que Dios quiere hacer. Goodness speaks of what God wants to La do. misericordia Mercy habla de lo que Dios quiere hacer, la fidelidad de Dios. speaks of what God wants to do, His Y faithfulness. algo constante. Something De constant. pactos que Dios no viola. Of covenant that De God la doesn't violate. bondad de The Dios. goodness of God. Que nace del compromiso de Dios. It's born of the commitment of God. Y cuando veo en la palabra, And when I see in the word, hallo una diferencia bien grande entre lo que es la misericordia y la gracia. there's a great o el difference bien. of between goodness and mercy. ¿Cómo se ve el bien y la misericordia en nuestras vidas? How do goodness and mercy look in our lives? El bien y la misericordia caminan juntas. Goodness and mercy walk together.
Yo no sé quién usted quiere que sea el bien y la misericordia. I don't know who you want, goodness and who to be mercy. Pero el bien y la misericordia caminan de la mano. But goodness and mercy walk hand in hand. El bien y la misericordia caminan juntas para el bien de Dios a nuestras vidas. Goodness and mercy walk together for the goodness of God in our lives. Mire lo que describe la palabra. Look at what the word En describes. la vida diaria In esto daily se life, ve así. It looks like this. Cuando tú fallas When you fail y no recibes el castigo que tú merecías, and you don't get the punishment that you were worth esa es la deserving of, misericordia obrando a tu favor. that's mercy working in your favor. Cuando tú caes When you fall y Dios sigue obrando, and God keeps working, ese es el favor de Dios sobre tu vida, ese that's es el God's bien. favor over your life. That's goodness. Cuando una oportunidad llega a tu vida que tú no provocaste, When an opportunity comes to your life that you didn't provoke, ese es el bien de Dios sobre tu vida. that's the goodness of God over your Y life. cuando puedes sostenerte en medio de tus debilidades, And when you can be sustained in the midst of your weakness sin ser destruido por ellas, without being destroyed by esa es la them, misericordia de Dios sobre tu vida. that's God's mercy over your life. Cuando te levantas, When you get up, cuando te restauras, when you're restored, el bien y la misericordia. The goodness and mercy. Cuando ya no pueden más, When you can't el bien anymore, y la misericordia. goodness and mercy. Cuando sigue Dios abriendo camino, When God keeps el opening bien up y la paths, misericordia. Goodness and mercy. Encuentro en la Biblia. I found in the Bible. Voy a darle este único ejemplo y I'm going to give you this one example. que quiero honrarle el tiempo. I want to honor your time. La Biblia describe de una mujer, Bible describes a woman que fue hallada a woman found en adulterio. who was found in adultery. Oh my God, Mi Dios. en adulterio. In adultery. Y cuando la encuentran, And when she's found, la Biblia dice que la llevan a ella the Bible says that they take her ante Dios, before God, ante Jesús. before Jesus. Y Jesús And Jesus está escribiendo. is writing. No dice lo que escribía Jesús. It doesn't say what he was writing. Algunos dicen que eran los mandamientos. Some say that it was the commandments. Otros dicen Others que say empezó a escribir el pecado de todos los que tenían allí las that he piedras. started to write the sins of everybody else that was there with the Pero no swords. sabemos qué era lo que estaba escribiendo. But we don't know what he was writing. Y cuando se la trajeron, And when they brought her, que él dice, that he says, si alguno tiene, if anyone está has, libre de pecado, que arroje la primera piedra. if anyone is free of sin, throw the first stone. Eso fue como un momento donde, That was like a moment. ese momento de silencio donde la gente tiene que haber hecho así como, The moment of silence where people must have done like this. y como que Like- la piedra no podía. Like the stone ¿Entiende couldn't. lo que le digo? Do you understand what I'm Estaban saying? ya a punto de They were tirarla. about to throw it. Pero el bien y la misericordia But nos goodness persiguen todos los días de And nuestra mercy vida. follow us every day of our life. Estaban a punto de arrojarla They were hacia about esta to mujer. throw it at this woman. Estaban a punto de quitarle la vida They were porque la about to paga del adulterio era muerte. Take away her life because adultery was supposed to be a Para penalty of ella sin. no había esperanza For ninguna. her there was no hope. Para ella no había palabra de For vida. her there was no life word. Pero lo que ella no sabía era But what she didn't know que el was que estaba frente a ella era la that the vida. one who was before her was Que the el que life. estaba frente de ella era el que podía The one salvarla. before her was the one who could Así save que her. cuando esos hombres agarraron esas piedras para lanzarla, When those men took the stones to throw them, el que tenga The one esté libre de pecado que la arroje who primero. is free of sin, throw it. Usted se imagina esas piedras aquí levantadas. Can you imagine those stones lifted here? Yo me imagino que tiene que haber visto gente que hizo así para tirarla I imagine there must have been people who went like this to throw y it. no pudieron. And they couldn't. ¡Ay! Y no pudieron. They couldn't. La palabra dice que esas piedras comenzaron a caer, las The word empezaron says a that the arrojar stones began una a la vez. To fall and break one at a time. Bien y Goodness misericordia. And mercy. El bien Goodness y la misericordia nos and mercy persiguen cada follow día. us every day. Todos los personajes bíblicos que yo pudiera mencionarle. All of the biblical people in the Bible that I can mention. José, Joseph, David, David, el hijo pródigo the prodigal que son, se fue who y left desperdició todo lo que tenía. and wasted all that he had. Pero llegó, But he came, y cuando llegó, and when he arrived, el papá lo estaba esperando. his father was waiting on him. Y cuando llegó, And when he arrived, el hijo no tuvo que venir the son didn't have to come porque el papá corrió because the hacia father él. ran towards him. Y cuando llegó, And when he arrived,
no se encontró sin propósito. He didn't find himself without El purpose. bien y la misericordia goodness lo habían And perseguido. mercy had followed him. Porque el bien y la Because misericordia lo habían goodness alcanzado. And mercy had reached him. Alguien tal vez aquí se haya sentido como, espérate, yo me fui muy lejos. Maybe ¿Cómo me va a alcanzar Dios a mí? Somebody here feels like I went too far. How will God reach me? Alguien tal vez aquí dice, Maybe somebody here says, ¿cómo me va a alcanzar la misericordia si ella supiera lo que yo he hecho? how will mercy reach me if they only knew what I No te did? voy a repetir lo que le dije a las mujeres ayer. I won't repeat what I said to the women yesterday. A mí no me importa ni me interesa lo que tú has hecho. I don't care what you've done. A mí me importa quién es tu Dios. I care who your God A mí me is. importa el poder de Dios sobre I tu care vida. about the power of God over La your life. palabra de Dios dice que este power of hombre God says fue that corriendo hacia su hijo. This man went running towards his son. Y no tan solo, yo me imagino que los hartó a besos y abrazos. And I imagine he filled him up with hugs and kisses. Dice la Biblia que lo restauró. The Bible says that he restored him. Le dio anillo. He gave him a Le ring. dio una capa. He gave him a Mató cake. el becerro. He killed the calf. Celebraron. And they Porque celebrated. va a haber Because there will be a celebración. celebration. Cuando el bien y la misericordia and mercy nos Reach alcanzan. us. Yo le tomé foto a esto, pastor. I'm taking a picture of this pastor. Yo le tomé una foto. I took a picture. Y yo le voy a mandar la foto de la iglesia cuando yo ponga mi campana en el santuario. And I'm going to send a picture to the church when I put a bell in my church. Voy a comprar la campana. I'm going to buy the bell. La voy a poner aquí I'm gonna place bien it cerquita así del Just like altar, this. You're very close to the altar. donde las vidas tienen que llegar y ser Where reconciliadas. lives need to come and be reconciled. El día que toquemos la campana por primera vez, The day we ring the bell for the very first lo time, vamos a grabar y se lo vamos a enviar, we're going to pastor. record it and we're going to send it to you, pastor. Porque esto lo que dice Because es this is what it's saying is, bien y misericordia, Goodness and mercy. bien y Goodness misericordia, and mercy. bien y misericordia, Goodness and mercy. bien y Goodness and misericordia, bien y and misericordia. mercy. Esta casa, el lema debe de ser ese: cuando el bien y la misericordia te This house needs to know alcancen. that when goodness and mercy reach you, Cuando ya tú piensas que ya no puedes más, when you think you can't anymore, cuando tú piensas que ya todo se ha perdido, when you think everything is lost, no te rindas. don't give up. El bien y la misericordia están detrás de ti. Goodness and mercy are following Y you. te persiguen. And they chase Y you. te alcanzan. And they Y reach te you. abrazan. And they embrace you. Yo no sé si usted ha visto I don't know if you've seen a dos personas que hace tiempo que no se vean. two people who hasn't seen each other for a long time. Estilo novela. It's a novela style. Donde corren así en el sol y corren y eso corren y se tiran así en And they cámara run lenta. and they jump in slow motion. ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando? How many Levante la know what I'm mano. talking about? Lift up your hand. Qué chorro novelero. Oh wow, a bunch of soap opera watchers. Pero estilo novela But a soap opera style es lo que hace el bien y la misericordia con nosotros. is what goodness and mercy do with No us, importa dónde tú vayas. regardless of where you go. No importa dónde tú camines. It doesn't matter where you walk. Aguilda, vente conmigo. No importa. It doesn't matter. El bien y la misericordia te persiguen. Goodness and mercy follow Vente you. más. Ay, se la saqué del lugar. I took them out of place. Manténganse en orden que ellas no están ahí. Stay in order. They're not there. Ellas son el bien y la misericordia. They are goodness and mercy. Y no importa donde yo camine. And it doesn't matter where I El walk. bien y la misericordia me Goodness and persiguen. mercy are following me. Es más, ellas están caminando así, They're walking like this, pero es unidita. but they're Ellas united. están uniditas, They're una al united. lado de la otra. One next to the Pero other. no importa donde yo esté. It doesn't matter where Cuando I go. mire para atrás, el bien y When la I look misericordia back, están detrás goodness de and mí. mercy are behind Si me. yo corro, If I run, el bien y la misericordia Goodness corren and detrás mercy de are mí. running behind Donde me. yo camine, Wherever I walk, el bien y la misericordia goodness me and mercy persiguen. are following me. Pareciera que camino it sola. seems like I'm walking alone. Pareciera que estoy sola. It seems Pero like I'm el alone. Oh, goodness! bien, el bien, Goodness! el bien y la Goodness misericordia. and mercy! Tú no estás solo. You're not alone. Tú no estás sola.
not alone. El bien te alcanza. Goodness reaches you. Es la promesa de Dios para tu vida. It's the promise of God over your Mira, es life. la promesa de Dios para tus hijos. It's the promise of God for your Mira, es la children. promesa de Dios para tu esposo. It's the promise of God for Es your la promesa husband. de Dios para tu esposa. It's the promise of God Es for your la wife. promesa de Dios para nuestros padres. It's the promise of God for No our parents. importando las circunstancias que están viviendo, Regardless of the situation you're es living in. la promesa It is de the Dios. promise that God. No, hay pastor por mucho tiempo. There's a pastor for a long No, time. hay iglesia por mucho There's tiempo. a church for a long time. Escúchame. Listen well. Tú eres la respuesta a lo que el mundo está necesitando. You're the answer to what the world Tú is eres el que needing. conoce ciertamente. You are the one that knows that surely Tú conoces ciertamente you al Dios que know surely the restaura. God that saves. Tú no te puedes cansar. You can't get tired. Tú no te puedes retirar. You can't retire. Tú no te puedes cansar. You can't get Tú tired. no te puedes retirar. You can't No retire. te puedes detener. You can't stop No te yourself. puedes detener. You can't stop No te back. puedes detener. You can't stop. No te puedes detener. You cannot stop. Dios ha levantado líderes en esta casa, pero God has prepárate, lifted up dale leaders in this espacio house. que Make vienen room. más. Make room, more are coming. Dios ha preparado líderes God has fuertes, prepared leaders. pero salte del medio que vienen más. But get out of the way, more are No te coming. le metas en el medio a nadie. Don't Dios get in their está way. preparando God is lugares. preparing a place. Espérate que el trabajo es mucho. The work is a lot. Pastora, me van a sustituir. No. Pastor, will they substitute me? No. No hagas como el hijo, el hermano del hijo pródigo. Don't do like the brother of the prodigal son. Padre, pero es que Father, yo nunca me he ido. I never left. Padre, pero yo siempre he estado Father, I was always contigo. with you. Y el padre le tuvo que And the recordar. father had to remind him. Hijo, todo lo que está aquí es Everything tuyo. that's here is yours. Es que tu hermano que Your estaba brother perdido, that was lost, alguien tocó la campana someone rang por the bell for él. him. Así que prepara tu corazón, So iglesia. get ready, ready your heart, Que el church. bien y la misericordia está a Goodness punto de and verla. mercy are about to see you.